Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Kurt Burneo. Kurt, una estadística que está pasando desapercibida. Los precios, la inflación, ha sido negativa. Y no se entiende muy bien esto, porque estamos acostumbrados a los precios suben, ¿no? Subió poco, subió mucho, el limón. En este caso, no solamente no ha subido, sino que te indica que los precios en promedio, ¿no?, han caído. ¿Cómo interpretas esta información, Kurt? Yo diría que el signo más relevante detrás de esto es que esto responde, digamos, a una confirmación que la demanda interna se sigue cayendo. Y la caída de la demanda interna tiene que ver, en primer lugar, digamos, por lo que está pasando con la inversión pública. En segundo lugar, porque lo que está pasando con la inversión privada, digamos. Entonces, ahí hay un tema. Y el otro tema es por el lado del consumo privado, que también está ralentizando la magnitud de su expansión. Entonces, lo que estamos mirando detrás de la caída de menos 0.42% de la inflación en mayo es que la demanda sigue enfriando. Y si lo ves en tendencia, a través de la inflación subyacente tienes un resultado más o menos en el mismo sentido. Ahora, eso, si bien es cierto, está confirmando el enfriamiento de la demanda y de la economía, podría dar margen, digamos, para que el Banco Central pueda seguir reduciendo las tasas de encaje como lo ha venido haciendo y o eventualmente generar una nueva reducción, digamos, en la tasa de interés de referencia. Claro, ¿no? Porque con los precios, con el signo negativo, la tasa de interés real está subiendo. Sí, definitivamente. Ya está subiendo, ¿no? Entonces la tasa de interés nominal tendría que bajarla, digamos, vamos a decirlo, en compensación. Pero el otro tema importante es cuál es la lógica de la reducción de encajes o la lógica, por ejemplo, de la reducción de la tasa de interés de referencia. La lógica es básicamente reducir la tasa de interés. Ahora, la reducción de la tasa de interés o tener tasas de interés bajas es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya más inversión. Porque razonémoslo en términos de cualquier inversor. O sea, tú puedes ver, digamos, que es más barato el crédito en los bancos, pero sin embargo, para tú tomar la decisión de una operación de endeudamiento de crédito, el otro factor tan o más importante que el primero definitivamente son las expectativas. Es decir, ¿qué es lo que esperas tú, lo que va a pasar con los mercados? Si en el mercado donde tú operas como empresa va a expandirse y lamentablemente, digamos, las expectativas por el lado pesimista todavía están predominando, eso quiere decir que podríamos tener un escenario en el cual la tasa de interés de referencia se reducen más las tasas de encaje, la tasa de interés activa, por ejemplo, es la que definitivamente también podría tener un efecto diferido de reducción, pero no vas a ver una ebullición o un nuevo empuje, un nuevo incremento, digamos, por la parte de las colocaciones, sencillamente porque no tendría sentido tomar un crédito en la perspectiva de que todavía hay la percepción que la economía va a continuar enfriándose. O sea, este tema, el manejo de las expectativas, me parece crucial en este momento. El otro factor a considerar también es que hay margen para bajar la tasa de interés de referencia, porque el tipo de cambio, digamos, todavía se mantiene más o menos estable en el que está. Si bien es cierto, en términos personales, creo que las presiones devaluatorias están ahí presentes, digamos, y esto lo vamos a ver quizás en el segundo semestre de este año. Sobre estos días, digamos, la Reserva Federal va a volver a incrementar su tasa de interés, pero el punto de por medio es, ahora se puede hacer algo por el lado de la política monetaria, una política monetaria expansiva, porque el tipo de cambio está más o menos estabilizado, digamos, pero el problema va a ser en el segundo semestre cuando el tipo de cambio empiece, digamos, a devaluarse, o sea, el sol se empiece a devaluar respecto al dólar, los márgenes de actuación de la política monetaria se reducen. Y un último punto que creo que es importante ponerlo a pie de página. Tú recuerdas, Carlos, que hacia el 2007 se redujo la tasa de inflación meta de 2,5, que estaba a 2%. Y no habían cambios en los fundamentals de la macroeconomía para justificar una reducción de la meta inflacionaria de 2,5 a 2. El punto es que eso ha generado un costo, y el costo es que lo que hemos tenido es una mayor cantidad de meses donde tanto las expectativas como la inflación efectiva han estado por fuera del rango meta, sencillamente porque al reducir la inflación meta, el rango también, digamos, lo redujiste.
Si alternativamente hubiéramos mantenido la inflación meta en 2,5%, con toda seguridad no hubiésemos tenido la cantidad de meses, tanto en expectativas como en inflación efectiva, por fuera del rango, y obviamente los grados de libertad de la política monetaria hubieran sido más amplios. O sea, ahora se toma como normal el hecho de que esta fue el rango meta. Sí, pues, como una normalidad, y no es normal, ¿no dices tú? No, definitivamente, porque si no habían cambios en los fundamentos de la macroeconomía que acreditaran bajar la tasa de inflación meta de 2,5% a 2%. En realidad la cosa fue más de carácter político, por decirlo de alguna manera, pero eso ha pasado factura, porque tu rango, en vez de estar entre 3,5 y 1,5, por ejemplo, está entre 3 y 1, con lo cual le quitas grado de libertad para el accionar de la política monetaria en la medida en que el mandato del Banco Central es que la inflación esté dentro del rango anunciado, ¿no? Ahora, ¿cómo entender este enfriamiento de la demanda, expresado a través de los precios en este caso, y todavía la proyección de crecimiento de la economía en donde se nos repite que va a ser 3%? O sea, ¿cómo leerlo? ¿Es mucho 3%? Yo diría que dadas las condiciones es un poquito forzado, ¿no? O sea, tanto el Fondo Monetario en el último, por ejemplo, informe de la misión del fondo aquí en el Perú, esto ha rebajado la tasa de crecimiento, digamos, y si vemos inclusive esto por el lado privado, el BBV te establece una proyección de tasa de crecimiento de 2,7, dadas las condiciones de hace 2 semanas, pero conforme va avanzando esto y conforme vemos que las expectativas no se recuperan, entonces ya empezamos a dudar que siquiera se pueda alcanzar el 2% de crecimiento de la economía para este año, ¿no? A eso iba, tú hablabas de el resultado fuera del rango meta en el caso del trabajo del Banco Central. Ahora hablamos de una proyección que no se va a cumplir, en ambos casos afectando las expectativas. Sin duda, o sea, es que debemos entender algo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la reducción de la tasa de interés, por supuesto que es una condición necesaria para que haya más inversión, pero no suficiente. El otro factor que es fundamental para tomar decisiones de tomar un préstamo en el banco es, ¿tiene sentido adquirir más, o sea, capital, una mayor cantidad de capital de trabajo? ¿Tiene sentido ampliar mi capacidad instalada cuando veo que la demanda, digamos, está que se reduce? Y cuando no veo, digamos, por el lado de la administración gubernamental, del Ministerio de Economía, una explicación clara de cuáles son los fundamentos que están detrás de proyectar una tasa de crecimiento del 3%. Entonces el tema es, yo entiendo perfectamente la labor del presidente de la República de infundir un poco de optimismo, porque de eso se trata, pero los agentes económicos están a la espera, digamos, de lo que vendría a ser una explicación mucho más detallada, no solamente respecto, digamos, al crecimiento, la tasa de crecimiento oficial del PIB por el lado del MEF de 3%, sino el cómo. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los mecanismos que podrían decirme a mí que efectivamente es solvente esa proyección de 3%? Porque si no, de lo contrario, digamos, las expectativas van a seguir en un tramo pesimista y desafortunadamente para nuestro país, pues vamos a tener que continuar en los meses que vienen con una revisión constante a la baja de las proyecciones de crecimiento del PIB. Y no te olvides que en función de la tasa de crecimiento del PIB depende de la demanda del empleo. Y eso pega, digamos, por ese lado que tiene mucho que ver con la vida diaria de la gente en el país, porque si la economía se sigue enfriando, la demanda de empleo también. ¿Y eso qué significa? Significa que podríamos tener un crecimiento pequeño, pero con un crecimiento espectacular del subempleo, porque en la medida en que no hay un seguro laboral, vamos a decirlo así, entonces la gente tiene que inventarse un puesto de trabajo. Entonces el cuadro que podríamos tener a finales de año, ojalá que me equivoque, son tasas de crecimiento, digamos, cercanas al 2% a menos, y con un incremento, digamos, de los subempleados en el país. Y eso sí es un elemento de preocupación. Muchas gracias. Hemos estado con Kurt Burneo, aquí en 360 segundos de Centrum Católica.